Hallelujah. And we're coming to our sixth lesson on the subject of. Venimos a nuestra sexta clase acerca del tema de la sangre. We've looked at the blood and compared it with the human blood. Hemos visto a la sangre y la hemos comparado con la sangre humana. That is what the human blood does to the human body. Esto es lo que la sangre hace al cuerpo humano. We've made an analogy of the spiritual. Lo hemos hecho una analogía con lo espiritual. We saw that the first action of the blood was to purge the body. Vimos que la primera acción de la sangre era limpiar el cuerpo, Carry away all waste material. llevar todos los desechos. Then we saw that the blood of Jesus purges us Luego vimos que la sangre de Jesús nos limpia, nos from purifica all unrighteousness. de toda injusticia. We saw as we studied this analogy that the blood controls the temperature of the body. Hemos visto al estudiar esta analogía que la sangre controla la temperatura del It cuerpo, feeds every cell, alimenta cada célula and it bathes every cell and member in the atmosphere that creates harmony in the body. y baña a cada célula del cuerpo en armonía para crear la atmósfera de la All of this armonía. we saw happened in the physical body. Y todo esto vimos que sucedía en el cuerpo físico. Also was a function of the blood of Christ in our spiritual Y body. también era una función del cuerpo de Cristo en nuestro cuerpo espiritual. And we've constantly stated that in the economy of God, the spirit and blood are one. Y también establecimos que en la economía de Dios el espíritu y la sangre son uno. The life of the physical body is the blood. La vida del cuerpo físico está en la sangre. We know the Holy Ghost is the spirit of life. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el espíritu de vida. There's spirit, there's blood. Hay espíritu y hay sangre. When the Bible talks about drinking his blood, Cuando la Biblia habla acerca de beber su sangre, we drink of the Holy Ghost. bebemos del Espíritu Santo, de la vida de Dios. So we come now to this sixth lesson, Entonces venimos a esta sexta lección. the blood, the answer to everything. La sangre, la respuesta para todo. Reading in Hebrews chapter 2 and verse 14, Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. and then in Revelation chapter 12 and verse 11. Luego Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. When the enemy comes in like a flood, Cuando el enemigo viene como una inundación. you know, a flood overwhelms everything. Ustedes saben, la inundación cubre todo. When a flood comes, there's nothing so destructive as water. Cuando viene la inundación, no hay nada que sea más destructivo que el agua. It carries everything with it as it goes. Se lleva y arrastra todo lo que se encuentra en el camino. And God uses that analogy of the enemy coming against us. Y Dios usa esa analogía de cómo el enemigo viene contra nosotros. When the enemy comes in like a flood, Cuando el enemigo viene como una inundación, then the Spirit of the Lord lifts up a standard against him, entonces el Espíritu de Jehová levantará un estandarte en contra de él. both for the natural and the spiritual body. Para ambos, el cuerpo natural y el cuerpo espiritual. God has made provision for every crisis and emergency. Dios ha hecho provisión para cada crisis y emergencia. When a crisis develops in the natural life, Cuando se desarrolla una crisis en la vida natural and the body has to react instantly, y el cuerpo tiene que reaccionar inmediatamente, there's triggered into the bloodstream a substance called adrenaline. hay una sustancia dentro de la sangre ahí que se llama adrenalina. And this brings about a complete change in the physical makeup. Y esto hace un cambio completo en la apariencia física. When the adrenal gland is stimulated Cuando esta adrenalina es estimulada by some danger to the body, por algún peligro para el cuerpo, it releases a great amount of this adrenaline into the bloodstream. suelta una gran cantidad de adrenalina en las corrientes de la sangre. And at such times, men have been able to perform things way beyond their natural ability. Y en esas condiciones los hombres han sido capaces de hacer cosas mucho más allá de su habilidad. They've been able to do things otherwise they couldn't do. Han sido capaces de hacer cosas que nunca antes podrían haber hecho. David killed a bear with his hands. David mató un oso con sus manos. Men have been able to lift up cars that were on their children. Los hombres han sido capaces de levantar autos que habían estado sobre sus hijos. God planned that way.
Dios lo planeó de esta forma. In the natural walk of life, En el andar natural de la vida there's a steady flow of that adrenaline. hay un fluir constante de esta adrenalina. But in great emergencies, Pero en las emergencias fuertes then it's released in great amounts. se suelta la adrenalina en una cantidad The más fuerte. Spirit shall raise up a standard against him. El espíritu levantará bandera contra él. But besides the adrenal gland, Pero aparte de la adrenalina, there is a pituitary gland in the body. hay una glándula pituitaria en el cuerpo. This is known as the gland of restoration. Y esta es conocida como la glándula de la restauración. I'm not a doctor. No soy doctor I don't know anything about the y body, no sé nada acerca del cuerpo, but I did find this in the encyclopedia. pero he encontrado esto en la enciclopedia. In making this analogy, Y al hacer esta analogía, this is all in there. That gland, the pituitary gland, or however it's y pronounced, todo esto está ahí, de la glándula pituitaria, que es la glándula de restauración, is called the gland of restoration. se le llama glándula de restauración. Now, in the natural body, when things are normal, Ahora bien, en el cuerpo natural, cuando las cosas van normal, these two glands release only the amount of secretions that's necessary. estas dos glándulas van a segregar la cantidad necesaria nada más. But when additional strength is needed, Pero cuando una fortaleza mayor es necesitada, this will be released. These glands will release extra secretion into the bloodstream. estas glándulas van a soltar una secreción extra a la corriente sanguínea. Now, in crisis times, Ahora bien, en los tiempos de crisis, the Holy Ghost lifts up a standard. el Espíritu Santo levanta una bandera. The same in the spiritual. Lo mismo en lo espiritual. Everything that pertains to life and godliness Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad is in the Holy Spirit, está en el Espíritu Santo, the life of the spiritual man. la vida del hombre espiritual. Just as that blood Tal como esa sangre, flowing through that natural body fluyendo por ese cuerpo natural, produces life, or is life in that body, produce vida o es vida en este cuerpo. so the Holy Ghost Así el Espíritu Santo is life and everything to the spiritual body. es la vida para todo en este cuerpo espiritual. So the answer to everything Entonces la respuesta a todo is in the blood of Jesus Christ. está en la sangre del Señor Jesucristo. Whatever is needed for the crisis Lo que sea necesario para una crisis is automatically released es automáticamente soltado if we walk in the Spirit. si andamos en el If Espíritu. you and I walk in the light, Si tú y yo andamos en la luz, which is the life of God, que es la vida de Dios, then everything is there. entonces todo estará ahí. When a crisis comes to the natural body, Cuando una crisis viene al cuerpo natural, you don't have to stop and think tú no tienes que detenerte y and say pensar there's got to be more adrenaline released in this y body. decir, bueno, vamos a ver si puedo soltar un poco más de adrenalina en mi cuerpo. The body acts, or the blood acts instantly to that. La sangre actúa instantáneamente a esto. And so it is with you and I. Y así es contigo y conmigo. If we stay prayed through, Si mantenemos orando if we fervientemente, stay with God, si nos mantenemos con Dios, then when the crisis comes, entonces cuando venga la crisis, we don't have to ask the Holy Ghost to lift up a standard. no vamos a tener que pedirle al Espíritu Santo que levante bandera. It will happen automatically. Va a suceder automáticamente. Amen. Amén. Intending. ¿Entienden? As we walk in the Spirit, A medida que andamos en el Espíritu, then this is going on and God will release it. entonces esto está sucediendo y Dios va a soltar esto. When there's great danger, be it spiritual or physical, Cuando hay un gran peligro en lo espiritual o en lo físico, that which threatens the body, eso que ofende, eso que ataca al cuerpo, in the spiritual body, en lo espiritual, en el cuerpo espiritual, when some danger comes to it, cuando un peligro viene al cuerpo, great amount of that adrenaline called faith una gran cantidad de esa adrenalina llamada la fe is released into the life of that se believer. suelta en la vida de ese creyente. You don't have to ask for more faith. Y tú no tienes que pedir más fe. If you're walking all the time in the light, Si tú estás andando todo el tiempo en la luz, you see faith is living what you believe. como ves, la fe es vivir lo que tú crees. And if every day you live that, Y si cada día tú vives in eso, the normal, regular time, en los tiempos normales y regulares, then when diarios, a crisis comes, entonces cuando venga la crisis, the Holy Ghost will release that faith el Espíritu Santo va a soltar esa into fe that a bloodstream, esa corriente sanguínea and we're able to meet the y enemy. vamos a poder afrontar al enemigo. David with that bear and lion again.
David con ese león. He's a shepherd over that flock. Él simplemente era un pastorcito. And a bear came against that flock. Y ese oso vino contra esas ovejas. I don't care whether it's Samson or who it is. No importa si sea Sansón o quien sea. Man is not a match for a bear. El hombre nunca va a ser una pelea igual con un oso. And he's no match for a lion. Y tampoco con un león. But when that bear and lion came against that Pero flock, cuando ese león y ese oso vinieron contra esas David ovejas, rose up to the occasion David se levantó en esa ocasión because he'd been walking with God. porque él había estado andando con He was Dios. a man after God's own heart. Él era un hombre conforme al And corazón when de he Dios. needed the faith, Y cuando él necesitaba la fe, it was there to meet the challenge. estaba ahí para ayudarle en ese desafío. Hallelujah. Aleluya. It'll always be Y there. siempre estará ahí. Daniel in that lion's den, Daniel en el foso de los leones. when they threw him in, Cuando a él lo tiraron ahí, he supposed that the lions would eat him. él supongo pensó que los leones se lo iban a comer a él. But he lived what he believed. Pero él vivía lo que He creía. never stopped praying. Él nunca dejó de orar. They made a law that no man could pray for 30 days. Ellos hicieron una ley que ningún hombre podía orar a nadie por 30 And días. any God but the king. A ningún otro Dios fuera del rey. Daniel refused to bow to that. Y Daniel rechazó postrarse ante So él. they threw him into the lion's den. Entonces lo tiraron ahí y lo lanzaron al foso de los leones. Daniel never began to cry out to have faith enough. Daniel nunca empezó a llorar para tener más fe. The life of God came at that instant La vida de Dios vino en ese because he instante. was where he was supposed to be. Porque él estaba donde se suponía debería If I estar. walk in the light as he's in the light, Si yo ando en la luz como él está en la luz, there will always be the faith to do what I have to do. siempre habrá la fe suficiente para hacer lo que The tengo que three hacer. Hebrew children in the fiery furnace, Los 3 jóvenes hebreos ahí en el horno de fuego they refused to bow. rehusaron también postrarse. The king gave them a second chance. El rey les dio una segunda oportunidad He heated the furnace 7 times hotter. y aumentó el calor 7 veces He más del said, now horno. we're going to play the music again. Y ellos les dijo, vamos a tocar la música otra vez. And if you bow, Y si tú te you arrodillas, can walk away. te puedes ir If tranquilo. you don't, Y si no, I'm going to put you in that yo fire. les voy a meter adentro de ese horno. And who is the God going to deliver you? ¿Y qué Dios los librará? Now their faith didn't deliver them Ahora bien, la fe de ellos no los libró. because they said, we don't know whether we're burning. Porque ellos dijeron, no sabremos si vamos a But quemarnos o their no. faith said, Pero la fe dice, we're going to live what we believe. vamos a vivir lo que creemos. The Word of God says, La palabra de Dios dice, we'll have no other gods before us. no tendréis dioses ajenos. And burn or not burn, Y ya sea con horno o sin we horno, will not bow our knee to your God. no vamos a postrarnos delante de tu Dios. It was then that the Holy Ghost released this. Fue entonces cuando el Espíritu Santo soltó esto. They walked with God in the natural circumstance of Ellos time. andaban con Dios en las circunstancias diarias y naturales de la vida. And when the crisis Y came, cuando vino la crisis, Jesus was in that fire with them. Jesús entró a ese horno con ellos. It'll always be so. Y siempre va a ser así. But if you don't walk with God in the ordinary course of life, Pero si tú no andas con Dios en tu vida diaria, He's not going to be with you in the crisis. Él no va a estar contigo en la crisis. But if every day we get up, Pero si cada día nos levantamos, we talk to God before we talk to anybody else. hablamos con Dios antes de hablar con cualquier otra persona. We read God's Word before you read anything else. Leemos la palabra de Dios antes de leer cualquier otra cosa. And you live for God. Y vives para Dios. Then when the doctor says you got cancer, Entonces cuando el doctor te diga que tienes cáncer, it'll not be a crisis. no va a ser una crisis. You just take it in your walk. Simplemente lo tomas en medio de tu andar. Because at that time the Holy Ghost will raise up that staff. Porque en ese momento el Espíritu Santo levantará bandera. But if you've been playing around with God, Pero si has estado jugando a la iglesia, if you haven't been praying, si no has estado orando, you haven't been reading the Word of no has God, estado leyendo la palabra de you've Dios, been careless with your si life, has sido un descuidado con tu vida, you allow things in your life like we talked about last night, has permitido cosas en tu vida que mencionamos anoche, if your hands are not clean and your heart not si tus pure, manos no están limpias y tu corazón no está then puro, when the bear comes, you're going to be eat up. entonces cuando venga el oso te va a comer. You ain't got time to pray through. No vas a tener tiempo para orar en ese momento. But if you're right with God, Pero si estás bien con Dios, that adrenaline called faith will be released. esa adrenalina llamada fe será suelta. And you can face it. Y tú vas a poder afrontar cualquier That's the cosa. Word of God. Esa es la palabra de Dios. I was called to preach I preached a revival, many of them. Yo he predicado en avivamientos, en On this muchos. occasion, I was going to preach in Atlanta and my wife wasn't going with me. Y en una ocasión yo iba a predicar en Atlanta y mi esposa no iba a ir conmigo. But again, because of money we borrowed the church,
Pero otra vez, a causa de del dinero que pedimos prestado para edificar la iglesia, cada vez que pides prestado dinero tienes que tomar un examen físico. I took that physical on a Friday. Entonces me tomaron un examen físico un I left viernes on Monday. y yo salí el lunes. And when I got where I was going, I called my wife to tell her I'd got there. Entonces, bueno, cuando yo salí de esto, yo llamé a mi esposa para decirle que ya había llegado. When she heard my voice, she began to cry. Y cuando oyó mi voz, ella empezó a llorar. She said, "You've got to come home." Ella me dijo, tú tienes que venir a I casa. said, "What's happened?" Y yo le dije, ¿qué? ¿Por qué? She said, "That doctor called Ella me dijo, el doctor me ha llamado and said you have a terrible heart disease." y me dijo que tú tenías una enfermedad muy fuerte del Oh, I said, corazón. "That can't be so. God heal me." Y yo le digo, eso no puede ser, Dios me ha sanado. Many years ago, Muchos años atrás. he said, "You have a terrible disease El doctor dice que tú tienes una enfermedad muy peligrosa and you must not do anything." y tú no debes hacer nada. I said, "I've got to preach." Y yo le dije, yo tengo que She said, predicar. "I told him that." Y yo le dije al doctor, yo le dije que tú But querías he said, predicar. "No, you must not do anything. You come home Pero el doctor dijo, no, él no tiene que hacer nada, él tiene que and venir a come casa see him." y venir a verlo. I said, "I cannot do that." Y yo le dije, no, no puedo hacer So I eso. preached through Friday, Entonces prediqué el viernes. went home and went to see him on a Monday. Entonces fui a casa y fui a ver a este doctor el lunes. And he sent me over to the hospital to take one of these stress tests. Y él me envió al hospital para tomar uno de esos exámenes de estrés. They hook you up to that heart machine Te enchufan a esa máquina del and corazón put you on that treadmill. y te ponen en ese molino. I went to the hospital and I told him what the doctor wanted. Y yo fui al hospital y le dije lo que el doctor quería. And they said, "We've got to take that EKG laying down first." Y me dijeron que nosotros tenemos que tomar ese EKG puesto primero abajo. So they laid me down, tested me, Entonces primero me pusieron, me recostaron y me probaron. and they said to me, "There's no way we're going to put you in your condition on that treadmill." Y me dijeron, bueno, no hay forma que podamos ponerlo a usted en la condición en que usted se encuentra en esa máquina de análisis. I said, "You talk like I'm nearly dead. What's wrong with Yo le you?" dije, estás hablando como si yo casi estuviera muerto, ¿qué está mal conmigo? He said, "Ask your doctor." Pregúntale a tu doctor. So I went back to see him. Entonces yo fui otra vez al I doctor. said, "They wouldn't put me on that Yo le treadmill." dije, doctor, no me querían poner a través de esa Oh, máquina. he said, "I was afraid of that." Y el doctor me dijo, sí, yo temía esto. Afraid of what? ¿Temer de qué? How you talking about me? What's wrong with you? Estás hablando de mí, ¿qué está mal conmigo? And he put a normal EKG chart on the wall. Y él puso este gráfico en la pared de mi Have you cuerpo. ever seen one of those? ¿Alguna vez has visto este gráfico? You know, your heart beats like this. En el cual es un electrocardiograma, ¿no? Then there's that space in between the heartbeats. En el cual habían, bueno, las señales de mi corazón y había un espacio entre las señales. And in a normal EKG, Y en un cardiograma you normal, have the heartbeat, ustedes tienen el latido del then you corazón have the flow like this, little humps. y luego tienen ustedes un fluir así como olitas. He said, "These little mounds tell me how much blood is flowing." Estas pequeñas olitas me dicen cuánta sangre está fluyendo. And he put mine up there. Y él puso ahí el mío. And you have the heartbeat, Y tenían el latido del and corazón it's just like this. y el resto era así. He said, "You don't have no blood. Y él me dijo, tú no tienes sangre. Your heart is 90% blocked. Tu corazón está bloqueado 90%. I don't know how you get around." No sé cómo puedes vivir. He said, "You must see a specialist." Tú tienes que ver a un especialista. But he said, "I'm going to give you a prescription for some Valium. Pero yo te voy a dar unas prescripciones para unas pastillas. Vale. That'll relax your arteries." Para que tus arterias se relajen. But I had prayed too many people off of that drug Pero yo ya había orado por muchas personas para que dejen esa droga. to get on it myself. Para que yo me meta en eso también. So he gave me the prescription. Entonces me dio la receta. I got on the elevator and went down to the first floor, Me fui al ascensor, me fui al primer piso and I tore that prescription up, y rompí ese papel de la receta. threw it in the waste, Lo boté al basurero. and I knew in that instant I was healed. Y yo sabía que en ese instante yo fui sano. That adrenaline called faith came. Esa adrenalina llamada fe vino. I never give it a second thought. Yo nunca pensé en un segundo I knew pensamiento. he had healed me. Yo sabía que él me había I sanado. never went back up to be tested. Ya nunca más volví para ser But probado. several years later, I took a physical, Pero muchos años después otra vez tuve que tener un examen and I físico. said to the doctor, Y yo le dije al doctor, "What does my heart look like?" ¿cómo luce mi He corazón? said, "It's perfect." Y dije, está perfecto. And I told him what they'd found. Y yo le dije lo que habían hallado antes. He said, "I can't believe it. Él dijo, no puedo creerlo. I'm just saying to you Lo que les estoy that diciendo, there'll not be crisis in your life que no van a haber crisis en tu vida if you walk every day with God. si tú andas cada día con Dios. When you face that bear, Cuando tú afrontes a ese when you oso, face that lion, cuando tú vayas en contra de ese when you león, face that Goliath, cuando tú ves a ese Goliat, the blood will raise up
La sangre va a subir and come against that. y va a venir contra The eso. Spirit of life El espíritu de vida will raise up a standard against levantará una bandera contra él. Hallelujah. Aleluya. Gloria al Señor. in that crisis time. En esos tiempos de crisis, It wasn't just the ordinary walk of faith, no simplemente es el andar ordinario de la but fe, there were great amounts of faith released into these men. sino que son grandes cantidades de fe que es puesta en estos hombres, They could stand up and refuse to obey que pueden estar de pie y rehusar obedecer the enemy of God, al enemigo de Dios, even when their life was threatened. aun cuando su vida es amenazada. This thing of faith, Este asunto de la fe, that is the adrenaline of the blood of Christ. esta es la adrenalina de la sangre de Cristo, And it causes men to do what they couldn't do. y produce que los hombres hagan lo que nunca podrían It's hacer. released by the Holy Spirit. Es soltada por el Espíritu Santo, All of these things, the gift of faith, y todas estas cosas son the dones de la gift of fe, miracles, el don de the milagros, gift of wisdom, el don de the sabiduría, gift of knowledge. el don de the conocimiento, gift of prophecy. el don de They're profecía. all in this life, Todos están en esta in vida, the spirit of en life. el espíritu de vida. And when needed, they are Y cuando se released. necesitan, son soltados. I don't have to stop and say, please send this one. Y yo no tengo que detenerme y decir, por favor, envía ahora este don. If I'm walking with Si God, estoy andando con Dios, then He knows what I need. entonces Él sabe lo que And it's necesito released. y es soltado. If there's a prophecy needed, it'll come. Si hay una necesidad específica, va a venir. That is, if I'm walking in the light of this blood. Esto es, si estoy andando en la luz de esta But sangre. that doesn't happen to people that are careless with God. Pero eso no sucede con los que son irresponsables con Dios. Hallelujah. Aleluya. We must be faithful at all times Debemos ser fieles en todo momento and know that in this blood, y saber que en esta in sangre, this Holy Ghost life, en esta vida del Espíritu Santo, everything is there. todo está ahí. If a miracle is demanded, Si se exige un milagro, He has a gift of miracles. entonces te dará el don de He milagro. has a gift of Él faith. tiene un don de fe. If wisdom is Si needed, se necesita sabiduría en un He has a momento, gift of wisdom. Él tiene el don de sabiduría en ese If momento. any man lack wisdom, Si un hombre desea God sabiduría, has that wisdom. Dios tiene esa sabiduría para And if you're darle. walking with Him, Y si tú estás andando con Él faithful to Him, fielmente, it will be released in those times. será soltado en esos momentos. As we walk with God, remember, for this is true in the crisis, A medida que andamos con Dios, recuerda, porque esto es verdadero en la crisis. that is, for this to be true in the crisis, Esto es, para que esto sea verdadero en la it crisis, must be true in everyday life. tiene que ser verdad también en la vida diaria. Faith is living what I believe. La fe es vivir lo que creo. When we come to the lessons on faith, Cuando vengamos a las clases sobre la fe, I'll deal with this implicitly. vamos a tratar con esto But mucho. you must know, Pero tú debes saber, faith isn't positive thinking. la fe no es una confesión o un pensamiento positivo. Faith isn't quoting scripture. La fe no es memorizar versículos. Faith is living the scripture. La fe es vivir la escritura. Living what I believe every Vivir day. lo que yo creo cada día. Every day of every hour, Cada día, cada hora. live what I believe. Vivir lo que creo. Hallelujah. Aleluya. And if I do that, Y si yo hago esto, then everything about this life happens. entonces todo lo que sucede en esta vida va a venir. Like the function of the blood. Como la función de la sangre. I went down here and ate breakfast this morning. Yo tomé desayuno esta mañana. I didn't go back to that room and say, oh God, Y yo no fui de regreso a mi cuarto y le dije, please make my blood take that food Dios, por favor, haz que mi sangre asimile esa comida and dispose of the y waste después que desechen los desperdicios. and give each cell in my body what it Y needs. por favor, Señor, dale a cada célula de mi cuerpo lo que necesita. No, the blood does that No. because I'm healthy. La sangre hace esto porque yo soy saludable. My body's functioning normally. Mi cuerpo está funcionando So it normalmente. does that. Entonces hace esto And normalmente. that's the same way with this life of the blood of Y Christ. es de la misma forma con esta sangre del cuerpo de Cristo. I walk with God. Yo ando con Dios. I don't have to say every minute for Him to do this or that. Yo no tengo que estar pidiéndole cada minuto que Él haga esto o haga lo Because otro. I walk in this life, in the Spirit. A medida que yo ando en esta luz, en el If I Espíritu, need wisdom, it will be there. si yo necesito sabiduría, la sabiduría vendrá. If I need faith, if I face that bear, it'll be there. Si yo necesito fe y no tengo fe en ese momento, la fe estará ahí. When the enemy comes in, Cuando el enemigo venga, he'll lift up a standard. Él levantará una bandera. In normal times, when like the Hebrew children, En los tiempos normales, como los hijos de Israel, I'm faced with a fiery furnace. como estos jóvenes hebreos afrontaron el horno, God, the Holy Spirit, releases in me faith to meet that crisis. Dios, el Espíritu Santo, suelta en mí, produce en mí esa fe para afrontar esa crisis. Someone asked Mr. Moody, the great
American evangelist. Una vez alguien le preguntó al señor Moody, un evangelista americano muy famoso, He said, "Do you have faith enough to be a martyr?" le preguntaron, ¿tienes la fe suficiente para ser un mártir? He said, "No, I do not, Y él dijo, no, because that's not demanded of me. porque eso no se exige de mí. But I am sure Pero yo estoy that seguro if I had to face that, que si yo tengo que afrontar then esto, my faith would rise up to the occasion." entonces mi fe se va a aumentar en ese momento. Nobody's threatening to shoot us this morning, Nadie está tratando de matarnos ahora, so we don't need that kind of faith. entonces no necesitamos ese tipo de fe. But if that happened, Pero si eso sucede and we're walking with God, y estamos andando con Dios, then we will rise up to that occasion. entonces nos levantaremos al igual que esa ocasión. It isn't brave people that do that. No son la gente muy valiente la que hace It's people esto, that walk with God. es gente que anda con Dios. It is God, not us. Es Dios, no nosotros mismos. Oh, how good it is to know that. Qué bueno saber esto, ¿no? I had a businessman Yo tuve un hombre de negocios who went to Russia. que fue a He Rusia. saw the work that God had done. Él vio la obra que Dios había And hecho. he said, "I'm going to be a part of this." Y él dijo, yo quiero ser parte de eso. And he gave me $10,000 a month. Y él me daba $10,000 al mes. It took about $25,000 a month to run that. Y se necesitaba And 25,000. he gave me $10,000 a month. Y él me daba $10,000 al mes. Last year in March, Y el año pasado, en marzo, that man was killed in an airplane crash. ese hombre murió en un accidente de avión. And I was praying to God. Y yo le estaba orando a Dios. I said, "Lord, I just don't understand Yo le dije, Señor, simplemente no entiendo. how such a faithful man can be taken away in the heat of the battle." ¿Cómo puede ser que un hombre tan fiel pueda ser llevado en medio de la batalla? And God said to me, Y Dios me dijo, "It's not a faithful man, no es un hombre fiel, it's a faithful God." es un Dios fiel. And his company has never missed a month. Y su empresa nunca dejó de dar un mes. Every month that company sends that $10,000. Cada mes esa empresa daba esos $10,000. Not faithful man. No es un hombre fiel, It's not brave man. no es un hombre valiente, It's a faithful God. es un Dios fiel. Y en la crisis, You walk with him every day. si tú andas con Él cada día, He'll be there in the crisis. Él estará contigo en la crisis. Hallelujah. Aleluya. The blood, La the sangre, life, la the vida, Holy el Spirit Espíritu will Santo lift up a standard against that. levantará bandera contra eso. When the threat is depressive, listen, Cuando la depresión es fuerte, some of you pass through this. cuando el ataque es muy depresivo, You y may algunos be han in this pasado, now. quizás estés ahora, sí, But when the threat to life is depressive, pero cuando la amenaza es deprimente, es depresiva, there is released into that bloodstream se suelta a esa corriente de sangre massive amounts of joy. a cantidades masivas de Oh, gozo. hallelujah. Aleluya. Oh, thank God. Gracias a Dios. When the enemy comes in Cuando el enemigo to viene depress para and deprimirte to discourage, y para desanimarte, if I'm walking with God, si yo estoy andando con Dios, I'm living my life for God, si yo estoy viviendo mi vida para it Dios, will be released into that bloodstream of Christ. va a ser soltada a esa corriente sanguínea de Cristo, grandes cantidades de And the gozo, world will think you're mad. y el mundo pensará que estás loco. How can you be so happy ¿Cómo puedes estar tan when alegre there's so much trouble? cuando hay tantos problemas? I was on television late at night at home, Yo estuve en la televisión muy tarde, una On vez en mi Sunday casa, night. un domingo en la noche, and many times we were there live. y muchas veces había muchas mentiras. And during one, Estamos en vivo. we were live. Yo not estaba there. predicando por televisión y muchas veces predicábamos en vivo. And on this particular Sunday night, it was a time of a crisis in the Middle East. Y este domingo en particular, en la noche, había una crisis en el Medio Oriente. And I was showing how that that's finally going to climax. Y yo les mostraba cómo es que llegaba esto a un clímax In the Third World War, as described by Ezekiel. en la Tercera Guerra Mundial, como lo describe Ezequiel. And I told of the horrible things coming to this earth. Y yo estaba hablando acerca de las cosas terribles que iban a venir a la tierra. And Monday morning, I was in the bank. Y el lunes en la mañana yo fui al banco. And while I was there writing out this deposit, I was singing. Y mientras yo estaba escribiendo este depósito, yo estaba At cantando. least I was making a joyful noise to the Lord. Por lo menos estaba, no sé si cantaba bien, pero estaba haciendo un sonido gozoso al Señor. I didn't realize that I was singing. No me daba cuenta que estaba cantando. But I was singing, "Oh, how I love Jesus." Y yo estaba cantando, oh, cuánto amo a Cristo. And the president of the bank was a good friend of mine. Y el presidente de este banco era un amigo mío. Came up behind me and said, Vino por detrás y me dijo, "Reverend, you seem like a happy man." reverendo, tú luces como un hombre bien alegre. Oh, I said, "I am happy."
happy? Y yo le dije, sí, yo estoy feliz. How can you be happy? ¿Cómo puedes estar He feliz? said, I listened to you last night. Te he escuchado anoche en televisión. And said, if I believe what you're saying, Si yo hubiera creído lo que tú this dices, world is going to blow up. este mundo va a ser destruido. How can there be joy in your heart? ¿Y cómo puede haber gozo en tu corazón? I said, two things. Yo le dije dos cosas. The Holy Ghost gives me that joy. El Espíritu Santo me da ese gozo. And the second thing Y lo is, segundo es, that is your world I was talking about, not mine. yo me refería a tu mundo, no al mío. Aleluya. There's nothing going to blow up my world. Nada va a destruir mi mundo. Hallelujah. Aleluya. But you see, in those crises, Como ustedes ven en estas crisis, when you look at situations, cuando tú ves it situaciones, can be very depressing. quizás puede ser muy deprimente, But if we're walking with Him, pero si estamos andando con Él, great joy will come to our heart. gran gozo vendrá a nuestros corazones. But when the danger is pride, Pero cuando viene el peligro es el orgullo. when you want to think more highly of yourself than you Cuando ought, tú quieres pensar más alto de ti mismo de lo que debes. at that time, if you're walking with God, Y en ese momento cuando estás andando con Dios, God's blessed you. Dios te ha bendecido. And all of a sudden you get to thinking you're some kind of a favorite of God. Y de un momento a otro tú piensas que eres el engreído de Dios. They'll be released into that bloodstream. Entonces va a ser soltado a esa corriente. Great amounts of meekness and temperance. Gran cantidad de humildad y And you'll mansedumbre raise up a standard against that crisis. para poder levantar bandera contra esa crisis. Pride goes before a fall. El orgullo viene antes de la caída. But everything that's needed to stop that Pero todo lo que sea necesario para detener esto is in this bloodstream. está en esta corriente You sanguínea. just walk every day with God. Y si tú andas cada día con When Dios, that pride tries to come up, cuando ese orgullo quiere subir, the Holy Ghost will release into that bloodstream el Espíritu Santo va a soltar en esa corriente the meekness and temperance that's needed. la mansedumbre y la humildad que es necesaria. When the threat is hate, Cuando la amenaza es el odio, either directed against you ya sea dirigido en contra de ti or trying to rise up in you, o queriendo levantarse de ti. the love of God is shed abroad in our heart. El amor de Dios ha sido derramado abundantemente en nuestros corazones por el Espíritu So that Santo, we can love those that despitefully use us. porque para poder amar nosotros a aquellos que nos aborrecen. But this never happens to the carnal. Pero esto nunca sucede al carnal, It's spiritual people. es solamente al pueblo espiritual, People who live for God la gente que vive para at Dios all times. en todo tiempo, In good times. en buenos In momentos, bad times. en malos momentos. The God of the valley, El Dios del valle, the God of the mountain, el Dios del monte, is the God of the valley. es el Dios del valle, And the God of the night y el Dios de la is the noche God of the day. es el Dios del día. And if we'll walk with Him Y si andamos con Él in those times, en esos momentos, the Spirit of the Lord will lift up that standard. el Espíritu de Jehová levantará esa bandera. That's the blood of Jesus. Esa es la sangre de Jesús. Now, when the enemy comes in with bitterness and envy, Ahora cuando el enemigo viene con amargura y envidia, know how easy that y is. qué fácil es esto. God always allows somebody to come along Dios siempre permite que alguien to venga y se hurt our little acerque feelings. para ofender nuestros pequeños sentimientos. If you get offended at what I'm saying, Y si a ti te ofende lo que yo digo, then you just tell me what you are. entonces tú me estás diciendo lo que tú eres. Great peace have they that love God's law, Gran paz tienen los que aman la ley de and Dios, nothing offends them. y nada los ofende. But when the enemy comes in with that bitterness, Pero cuando el enemigo viene con esa amargura, esa envidia, those sensitive feelings, esos sentimientos bien sensibles, when we want to feel sorry for ourselves, cuando queremos sentirnos mal por nosotros the mismos, Spirit raises up a standard el Espíritu levanta una bandera of kindness de bondad and gentleness. y gentileza. These are all the fruit of the Y Spirit. todos estos son frutos del And the Espíritu. Holy Ghost will put that in. Y el Espíritu Santo pondrá eso ahí. In those times when we'd be bitter and mean, En esos momentos cuando estamos amargos y nos sentimos great mal, amounts of kindness and gentleness, gran cantidad de bondad y gentileza van a ser soltadas en nuestra vida. and we'll be astonished ourselves. Y vamos a asombrarnos de nosotros mismos, cómo actuamos. All of this is in the blood of Y Christ. todo esto está en la sangre de Cristo. And as we walk in this light or life, Y si nosotros caminamos en esta luz, en esta as He vida, is in the light, como Él está en la luz, then the blood will help us to rise up to every crisis. entonces la sangre nos va a ayudar a nosotros subir conforme a cada crisis. That answer to everything
is in the blood. La respuesta para todo está en la sangre. There's great power in the blood of Christ. Hay gran poder en la sangre de Cristo. Amen. Amén. Great power in the blood of Christ. Gran poder en la sangre de Cristo. And nothing can stand before it. Y nada puede estar de pie delante de Now, él. when I know this, Ahora, cuando yo sé eso, then I'm not afraid. entonces no tengo miedo. I'm able to face the enemy. Yo voy a poder afrontar al enemigo. I'm able not to bow my knee to Baal. Voy a ser capaz de no postrarme ante Baal. I can face the lion's den Voy a poder entrar al foso de los leones. when I know the power of the blood. Cuando yo sepa el poder de la sangre. And said they overcame him. Y dice que ellos le vencieron. Who did they overcome? ¿A quiénes? The old dragon, the devil. A ese dragón, There's great power. al diablo. Hay gran poder. Hay gran poder en la Said they sangre. overcame by the blood of the Dice Lamb. que ellos le vencieron por el poder de la sangre. Now you understand Ahora, como ustedes entienden, that when the scripture said they, those Christians, que cuando la Escritura dice ellos, esos overcome cristianos, the devil. vencieron al diablo, Now that's a comprehensive term. ese es un término comprensible. He comes at us in every way possible. Él viene a nosotros en todas las formas posibles. He comes at us where we're vulnerable. Viene a nosotros en donde somos vulnerables. He probes for the weaknesses of our life. Él está buscando nuestras debilidades. And he comes in that direction. Y ese diablo viene en esa dirección. And the Bible said they overcame him. Y la Biblia dice que ellos lo han vencido. Not in just one area of No life, solamente en una área de sus but in vidas, every instance they overcame him. sino que en todo momento ellos le vencieron. He came with lust. Él vino con codicia. He comes with pride. Él viene con orgullo. He comes with discouragement. Viene con desánimo. He comes with envy. Viene con He envidia. comes with bitterness. Viene con amargura. All the same devil. Y el mismo diablo. I said all the same Y devil. todo esto es el mismo diablo. But they overcome him, the devil, Pero ellos vencieron a él, al diablo, by the blood of the Lamb. por la sangre del Cordero. Those crises, En esas crisis, he raised up the standard. él levantó un estandarte. Oh, hallelujah. Aleluya. What a power there is in the blood Qué of gran poder hay en la sangre de Jesús. power in the hour of crisis. Poder en el tiempo de crisis. Power when everything seems to be lost. Poder cuando todo parece estar perdido. I've been there. Yo he estado ahí. You've been there. Tú has estado ahí. When it looked like everything was lost. Cuando parece como que ya no hay remedio para nada. Yet but somehow we come through it. Sin embargo, podemos pasar esa prueba. And when we got through it, Y cuando hemos pasado, we were stronger than we were before we faced it. venimos a ser más fuertes que lo que éramos antes cuando lo But it was afrontamos. the blood of the Lamb Pero fue la sangre del Cordero that raised up that standard que levantó este and estandarte helped us through that y crisis. nos ayudó a través de esta crisis. We don't have to be overcome, overrun, or defeated. No tenemos que ser vencidos, sobrecogidos o vencidos o derrotados. The Bible said we're more than conquerors in His name. La Biblia dice que somos más que vencedores en su But nombre. I've heard careless people quote that. Pero yo he visto a gente que muy descuidada mencionar eso. They're not more than conquerors. Ellos no son más que vencedores. They're not the people that overcome. Ellos no son la gente que vence. Careless Christians Los cristianos who descuidados, neglect prayer, que son negligentes en la oración, que son negligentes en la who palabra de Dios, neglect the house que of son negligentes en la casa de Dios. they fail in the crisis. Ellos fracasan en la They crisis. don't overcome. They are weapons that prosper against them. Ellos no pueden vencer a esas armas contra ellos. Esas armas contra ellos prosperan. When this Bible talks about overcoming, Cuando esta Biblia habla acerca de vencer, he's talking about overcomers. Él está hablando, la Biblia habla acerca de People vencedores. who walk with God. Gente que anda con Dios. It is these people that the weapons of the enemy Y son- doesn't prosper against them. Son contra esta gente que las armas del enemigo no pueden prevalecer. Even in times when we're seemingly defeated, Y aún en tiempos cuando aparentemente ya estamos vencidos, knocked down by Satan, quizás noqueados y tumbados por Satanás, there is this restoration work we're talking aún está esta obra de restauración ahí. I may be knocked down, Quizás no estoy muy abajo, but I don't have to stay down. pero no tengo que, quizás estoy abajo, pero no tengo por qué quedarme ahí abajo. Puedo arrepentirme, puedo levantarme. Blood will restore. Y esa sangre me va a restaurar. Oh, hallelujah. Aleluya. The restoration, what a wonderful thing. La restauración, qué cosa tan maravillosa. God doesn't abandon me. Dios no me abandona. I raised my children. Yo crié a mis hijos. I said to them, Y yo les decía, I'm the best friend you got. yo soy el mejor amigo que ustedes You don't tienen. have to go to no deacon. Tú no tienes que ir a ningún You don't diácono. have to go to anybody. Come to me. Tú no tienes que ir a nadie. Ven a mí. If you're good, I love you.
Si tú eres bueno, yo te amo. If you're bad, I love you. Si tú eres malo, yo te amo. If they put you in jail, Si te meten a la cárcel, I'll be the first one standing at that door. yo voy a ser el primero parado en la puerta. Now, when I get you home, Y cuando te lleve a casa, we're going to talk about all this. vamos a hablar acerca de eso. I'm your friend. Pero yo soy tu amigo. My love to you is not conditional. Mi amor por ti no es I love condicional. you when you're good. Yo te amo a ti cuando I eres love you bueno when you're bad. y te amo a ti cuando eres malo. God's love to me isn't conditional. El amor de Dios para mí no es When I condicional. Cuando yo fracaso, He loves me. Él me ama. But I've got to be restored. Pero yo debo ser restaurado. And He is there to restore me. Y Él está ahí para restaurarme. If I walk in the light, Si yo ando en la luz, and that light is to repent and turn from that. esa luz es arrepentirme de eso y voltearme de If I ahí. refuse to do that, Si yo rehúso hacer esto, then I block the flow of blood. entonces he bloqueado el fluir de la And sangre He cannot heal me. y Él ya no me puede sanar. But even in times when I fail, Pero aún en tiempos cuando yo fracaso, there is that restoration. existe esta restauración. David said, David dijo, He restoreth my soul. Él restaura mi alma. He is the propitiation of sin or for sin. Él es la propiciación por el pecado. That word propitiation means restoration. Esa palabra propiciación significa restauración. So David could say, Entonces David podía He decir, restoreth my soul. Él restauró mi And there's alma. nobody in this room Y no hay nadie en esta that's habitación walked with God que haya andado con that Dios, hasn't had that experience. que nunca haya sentido esta experiencia. Le hemos fracasado. We may not have murdered anybody. Quizás no hemos asesinado a We nadie. didn't become immoral. Quizás no hemos venido a ser inmorales. But even then, He can restore. Pero aún ahí Él nos pudo haber If there restaurado. is a desire to be restored, Si hay un deseo de ser restaurado, He restoreth my soul. Él restaura mi alma. It is not by works of righteousness that we have done, No es por obras de justicia que podríamos haber hecho, but according to His mercy hath He saved us sino de acuerdo a su misericordia que nos salvó by the washing of regeneration. por el lavamiento y por la regeneración. That's the book of Titus, chapter 3 and verse 5. Esto es Tito 3:5. Now, the word regeneration Ahora bien, la palabra regeneración means a messianic act of restoration. significa un hecho mesiánico de restauración. To regenerate Regenerar means to restore. quiere decir restaurar. What is God restoring? ¿Qué es lo que Dios está restaurando? Everything that was lost, according to the prophet Joel. Todo lo que se había perdido, de acuerdo al profeta Joel. Everything that was lost. Todo lo que se había perdido. The main restoration, though, La restauración principal, sin is embargo, restoring us back to the image that was lost in the fall. nos está restaurando otra vez para llegar a la imagen que fue perdida en la caída. We are being restored to His likeness right now Estamos siendo restaurados a su semejanza en este momento, in a spiritual and moral way. en una forma espiritual y moral. And that work is going on in us automatically Y esa obra sucede en nosotros automáticamente as we walk in the light. a medida que andemos en la luz. You know, when your children are little Cuando tus hijos son pequeños and you're with them all the time. y tú estás con ellos todo el día. I know when my son, my firstborn, came, Yo recuerdo cuando nació mi primer hijo. he loved my father. Él amaba a mi padre. But there'd be days or months that he didn't get to see his grandfather. Pero habían meses en que él no podía ver a su abuelito. And when my dad would see him, Y cuando mi papá lo veía a mi hijo, oh, he said, this boy has grown. él decía, mi hijo ha crecido, mi nieto ha crecido. But I didn't notice that he'd grown. Pero yo no me había dado cuenta que había crecido. He's grown a couple of inches, Ha crecido como unos 10 but centímetros. I see him every day. Pero yo lo veía cada día. And I never noticed that he'd grown. Y yo nunca había notado que había crecido. But all the while, just automatically, he's growing. Pero esto en todo el momento automáticamente ha ido And creciendo. we're walking in the Y light. nosotros estamos andando en la We're luz. being restored to that image. Entonces estamos siendo restaurados conforme You esa don't imagen. notice it. Tú no te das cuenta. But if that's a working, Pero si esa obra, people that haven't saw you for a while, la gente que no te ha visto por un tiempo, they recognize Christ in you. pueden reconocer a Cristo en ti. Something's going on in that life. Algo está sucediendo en esa vida. Now, what it is the image of Christ is being restored Lo que quiere decir es que la imagen de Cristo está siendo in restaurada a moral and spiritual en way. una forma moral y espiritual. We're growing in grace and knowledge Estamos creciendo en gracia y conocimiento as we walk in this way. a medida que andamos en esta It's luz. going on all the Y time. siempre está sucediendo en todo momento. We're being restored to His likeness spiritually and morally. Estamos siendo restaurados a su semejanza espiritual y moralmente.
Because when we were born again Porque cuando nosotros nacimos de nuevo and we received that blood transfusion, y recibimos esa transfusión de sangre, then the genes of God are in our body. entonces todas las células de Dios entran a nuestro cuerpo. So that the genetic code of the Almighty Para que el código genético del is Todopoderoso working in our members, esté operando en nuestros miembros, restoring us to His image. restaurándonos a su imagen. A medical doctor, a very prominent medical doctor, was born again. Un doctor médico, un doctor fue And the nacido de evangelist nuevo, asked him, muy poderosamente. Y un evangelista le preguntó, do you believe in miracles? ¿tú crees en los milagros? Do you believe God can work a miracle? ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro? And the doctor said, I do. Y el doctor dijo, yo lo creo. I said, now I know you believe in the miracle of the new birth. Y yo le dije, y este predicador le dijo, yo creo que tú crees en el milagro del nuevo nacimiento. But he said, doctor, Pero doctor, if a man lost his hand, si un hombre pierde su mano, do you believe God can put that hand back on there? ¿tú crees que Dios puede poner esa mano de regreso And the ahí? doctor answered without reservation. Y el doctor respondió sin reserva. He said, the genetic code Él dijo, el código that genético put that hand on that arm to begin with que puso esa mano a ese brazo, is still in that bloodstream. aún sigue ahí en esa corriente de sangre. All it awaits is a command of faith. Y solamente lo que está esperando es un mandato de fe. And that code Y ese will código put a hand on that arm. va a poner esa mano en ese brazo. Hallelujah. Aleluya. Now when I was born again, Ahora bien, cuando yo nací de nuevo, now if I was going